DMTV presenta Bienestar. Bienvenidos a Bienestar, un programa producido por Derrama Magisterial. La colección Pensamiento Educativo Peruano, que estudia y analiza el desarrollo y evolución de la educación en el Perú desde la época inca hasta la actualidad, obra del Fondo Editorial de Derrama Magisterial precisamente, culminó la presentación de sus 15 volúmenes. Los tomos número 11 al 15 fueron presentados recientemente en la Cámara de Comercio de Lima. La colección Pensamiento Educativo Peruano es una monumental obra de 15 volúmenes que traza la historia de la educación en el Perú desde el siglo XV hasta nuestros días. El volumen 11, Militarismos y Maestros Indigenistas, 1933-1956, fue escrito por Antonio Zapata. En este libro se analiza la discusión sobre educación desde 1933, la promulgación de una nueva ley de educación en 1942, el diseño de un ambicioso plan de educación que puso en marcha las famosas unidades escolares durante el gobierno de Manuel Odría. El volumen 12, Inventarios Educativos y Prolegómenos de Reforma, 1956-1968. Fue escrito por José Rivero. El libro cubre la influencia de intelectuales como Jorge Basadre, Carlos Cueto Fernandini, entre otros. Equivale al periodo 56-68, es decir, un periodo post-dictadura de Odría correspondiente a los gobiernos democráticos de Manuel Prado y Fernando Belaúnde Terry. La educación fue muy beneficiada. En el volumen 13, Educar en tiempos de cambio, 1968-1975. Patricia Olliart realiza una interesante reflexión sobre la originalidad del proyecto de reforma educativa del gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado. El volumen 14, Dilemas educativos ante la diversidad, siglos XX-XXI, fue escrito por Lucy Trapnell y Virginia Zavala, quienes analizan la pluralidad de pueblos, lenguas y prácticas culturales como un rasgo sustancial del país. Tratan de presentar la manera en la que se ha abordado nuestra diversidad cultural y lingüística. En el volumen 15, Cambio, Continuidad y Búsqueda de Consenso, 1980-2011. Ricardo Cuenca estudia el periodo desde el regreso a la democracia, en 1980, hasta la primera década del siglo XXI. Se trata de una época marcada por el surgimiento de múltiples propuestas educativas. Al mismo tiempo, es una etapa atravesada por el autoritarismo y la violencia, enormes barreras que dificultaron los cambios educativos hasta el retorno de la democracia. Uno de los 15 tomos de esta importante colección sobre el pensamiento educativo peruano que ofrece Derrama es el número 9, Las mujeres y sus propuestas educativas, 1870-1930. Aquí peruanas como Elvira García García, Clorinda Mato de Turner y Teresa González de Fani, entre otras, vuelcan opiniones críticas sobre lo que debía ser nuestra educación y la organización política del Perú de entonces, con vigencia hasta hoy. Sobre el tema conversamos con la autora del libro, la historiadora María Emma Manarelli. Las mujeres empiezan a ser un objeto de preocupación pública en la medida en que ellas serán las que crían, las que forman a los futuros ciudadanos y a las futuras madres de familia, que a su vez criarán a los futuros ciudadanos para hacer, digamos, de las naciones espacios ordenados, limpios, saludables, etcétera, ¿no? En la medida en que las mujeres empiezan a entrar a las aulas, aprecian esa formación, les interesa el conocimiento, les interesa saber más, ¿no? Y empiezan a presionar por pasar más tiempo, por recibir una mejor educación, ¿no? Por mejorar la calidad
etcétera, ¿no? Por llevar más cursos, igual que los hombres, etcétera, porque al inicio habían cursos especiales para mujeres distintos a aquellos que, ¿no?, se le ofrecían a los hombres. Las mujeres vieron aquí la oportunidad de emanciparse de los diferentes poderes, empezando por el familiar, pero situaciones diversas, incluso a inicios de la vida republicana, entorpecieron y retrasaron la fundación de escuelas para mujeres. Con el tiempo surgieron voces de escritoras, literatas o periodistas que, recibiendo educación desde sus hogares, sentaron precedentes de lo que debía ser la educación en el Perú. Estas mujeres subrayaron la importancia de la educación pública en el sentido de cómo en ese espacio con determinadas reglas que pensaran en los niños, por ejemplo, y las niñas, porque también propusieron la coeducación, no la escuela mixta, eso de meter a todos juntos en un sitio así sin pensar, ¿no? Sino la coeducación, ¿no?, como una manera de igualar, ¿no?, de romper con las jerarquías, tanto de género entre niños y niñas como de clase, ¿no?, en el sentido de que la escuela, con un trato igualitario, con la exclusión del castigo físico, ¿no?, y con una propuesta basada en la solidaridad, en el respeto, ¿no?, podía acortar las diferencias de clase. Yo creo que esta colección apunta a reflexionar sobre ese tema, ¿no?, de por qué cuando la escuela se democratiza, la calidad decae. Es un proyecto que es del agrado de los niños, es un proyecto en el cual van a ser usados para el beneficio de los niños, para que ellos tengan y puedan así lograr aprendizajes mejores. Pero también ahí no quedan, porque estamos poniendo en práctica ahora lo que es el proyecto del biohuerto. Tenemos un espacio amplio, tenemos áreas verdes, de tal manera que este proyecto ya está funcionando. Y estoy orgullosa de ser maestra. Seguimos con Bienestar. Los invitamos a visitar el Bazar del Maestro a pocos metros de la sede central de Derrama Magisterial en Jesús María. Vamos a hablar del PAT, el Plan Anual de Trabajo, un documento operativo con metas a corto plazo que dirige el trabajo en las escuelas y que a partir de este año, con la Ley de Reforma Magisterial, ya debió ser elaborado con la colaboración de toda la comunidad educativa. El PAT contempla 8 compromisos de acción, incluyendo el plan de mejora para cada alumno de ser el caso. Su aplicación formará parte de las próximas evaluaciones a los docentes con fechas aún no definidas. Vamos a escuchar la explicación que sobre el punto nos da la directora de la institución educativa Rebeca Carrión, la profesora Rubet Pavón. El primer compromiso del Plan Anual de Trabajo PAT está relacionado a la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. ¿De qué manera? El primer compromiso está relacionado con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Quiere decir que vamos a medir los aprendizajes en función a los mapas de progreso y los estándares de aprendizaje, en la que vamos a descubrir que algunos niños están llegando a un nivel 2, que es lo máximo, que es el nivel logrado, un nivel 1 y un nivel -1. A los niños que están dentro del nivel -1 y el nivel 1, hay que brindarles ese plan de apoyo individualmente. O sea, el docente tiene una ardua tarea en el aula para identificar a estos niños y elaborarles su plan de apoyo. El compromiso 2 está relacionado con la retención de los estudiantes en la institución educativa y en el aula. O sea, esto está relacionado en función a qué. ¿Por qué nuestros estudiantes o dejan de estudiar, no cumplen, ¿no?, con el año lectivo, o simplemente deciden irse a otro colegio? Y es más, en la propia casa, ¿por qué deciden salir de un tercero A a un tercero B? Entonces hay que buscar las causas para llegar a determinar, pues sí, buscar una solución. Si hay error, hay alguna causa que recae en el docente, hay que buscar la mejora. Y si es institucional, seguir buscando, y si es a nivel personal de sus estudiantes, hay que hacerle seguimiento.
El compromiso 3 y 4 son compromisos que están relacionados sobre todo con el cumplimiento de las horas efectivas. El buen uso del tiempo. El buen uso del tiempo en el aula y en la institución educativa. En el aula, el maestro debe cumplir su jornada laboral de 6 horas pedagógicas, quiere decir 45 minutos de sesión de aprendizaje. El quinto compromiso pretende que el maestro se apropie de las rutas de aprendizaje acompañada de los mapas de progreso que son de uso obligatorio. Adicionalmente, se cuenta con documentos referidos a la realización de proyectos por parte de los alumnos en lugar de las unidades. Este punto va de la mano con el sexto compromiso referido al uso adecuado de los materiales educativos. Pero ¿cómo conjugar todo este trabajo con el desarrollo del buen clima institucional, tema al que se refiere el compromiso 7? Básicamente diría yo que es el primer compromiso que debemos asumir porque es el eje para que se desarrollen los aprendizajes en un colegio. Si no hay un buen clima a nivel de docentes, a nivel de estudiantes o a nivel de padres de familia, los aprendizajes no se van a poder dar. El PAD está articulado al marco del buen desempeño docente del maestro y el director, y su aplicación y compromiso formarán parte de las próximas evaluaciones a los docentes. Existe una clara preocupación porque en las zonas urbanas aún no terminamos de entender la forma en que debemos relacionarnos con las diversas culturas que existen en nuestro país. Así lo da a conocer también el educador Ismael Vega Díaz, coordinador del Diplomado de Interculturalidad y Poblaciones Indígenas Amazónicas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, quien también nos habla sobre la formación docente y precisamente los retos de la interculturalidad. La formación docente y los retos de la interculturalidad. Quizás eso es un término que aún falta entenderse y como lo conversábamos antes, de un término con un concepto aún tan gaseoso, tan imperceptible, ¿cómo hacer que esto se entienda de manera práctica para ejecutarlo de manera práctica también? Ajá. Efectivamente, la interculturalidad es todavía una palabra, un enfoque que es poco entendido en el país. Quizás en parte porque se trata de una palabra, de un concepto que surgió en los años 70 y que estuvo asociada sobre todo a la educación, ¿no? Entonces, hasta ahora se asocia el tema de la interculturalidad solamente a la educación en las zonas rurales y sobre todo para población indígena, ¿no? Todavía no hay una apertura en las sociedades urbanas, en otros lugares del país que no sean las sociedades rurales, para entender que la interculturalidad también tiene que ver con nuestra manera de relacionarnos con nosotros, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ver el mundo, y creo que eso es algo que debe interesarnos a todos, ¿no? Porque todos tenemos diferentes formas de ver el mundo, diferentes formas de entender la democracia, entender el desarrollo, y lo que falta en todo caso es institucionalizar un mecanismo de diálogo entre todos estos diferentes sectores culturales que hay y el Estado, ¿no? La idea es que la interculturalidad se vaya entendiendo mientras en el aula o en la comunidad vamos ejerciendo nuestro respeto hacia otras culturas, hacia otros sectores que son diferentes al nuestro, y mientras aprendemos a dialogar con respeto con esos otros sectores culturales, ¿no? Creo que en la medida que este ejercicio se haga más cotidiano, se haga más permanente en el aula, en la comunidad, en la sociedad, vamos a ir construyendo esta interculturalidad que quizás de manera conceptual es un poco difícil todavía de entender, pero creo que para la educación, para formar estudiantes, lo más importante es comenzar a poner en práctica esta interculturalidad a través, por ejemplo, de enseñarle a los alumnos a debatir y a resolver, por ejemplo, conflictos que surgen dentro del aula, dentro del mismo colegio, de manera pacífica y a través del diálogo, respetando la raza, las culturas de los otros, ¿no? Hasta aquí Bienestar, un programa producido por Derrama Magisterial. Nos reencontramos en una próxima oportunidad.
DMTV presentó Bienestar, un programa producido por Derrama Magisterial.